Primera de Corintios capítulo 10. Iglesia, si pueden por favor buscar el texto esta mañana. Y el pasaje de hoy es un pasaje que nos va a invitar a la reflexión. Si pueden recordar por favor que el capítulo 9 de Corintios tiene, por así decirlo, dos temas principales que son los que hemos repasado. Primero, que hay una vida sacrificial del seguidor de Cristo. Y esa vida sacrificial se manifiesta con la intención de que más personas conozcan del amor y de la gracia del Señor Jesús. Y tenemos ejemplo en Dios. Tenemos ejemplo en Cristo, en Filipenses capítulo 2, que Él no estimó ser Dios como algo a que aferrarse, sino que vino y tomó posición de siervo, y un siervo que fue hasta la cruz a morir por nosotros. Y el apóstol Pablo entonces nos dice: vivan una vida sacrificial para que vivan la vida cristiana con sentido, con intención. Y entonces utilizaba estas frases de: yo no golpeo mi cuerpo solo por golpearlo, sino que lo hago con una intención, la intención de traer gloria al nombre de Cristo. Vivo mi vida no solo porque sí, no solo me sacrifico porque sí, me sacrifico con tal de que más personas conozcan del amor y la gracia que yo he recibido. Y entonces en el capítulo 10 el apóstol Pablo nos va a llevar por algunos ejemplos con la intención de que no olvidemos esto. Con la intención de rescatar de las historias bíblicas de otras personas que tuvieron la posibilidad de experimentar a Dios, cómo vivir nuestra vida cristiana, qué no hacer y qué sí hacer. Y es ahí donde nos vamos a concentrar hoy en 1 Corintios capítulo 10 con la intención de vivir nuestra vida con sentido. Así que vamos a ver un ejemplo crudo y real sobre cómo la necedad del corazón puede estorbar a alguien de poner su confianza en Cristo. Y lo que el apóstol Pablo pretende es que nosotros, al ver ese ejemplo, vamos a evitar cometer los mismos errores. Así que el pasaje, el tema de hoy se llama Un ejemplo para evitar. Y en los primeros 5 versículos, que es donde nos vamos a concentrar, quiero que pensemos en esto. Hay una misma fuente, pero resultados diferentes. Yo les voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente. Leo del versículo 1 al versículo 5. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. ¿Okay? Nos vamos a quedar hasta allí. Y lo primero que el apóstol Pablo hace cuando estamos iniciando este capítulo 10 es que no olvidemos y no ignoremos. ¿Okay? Yo les he hablado mucho de esto, de mis historias, ¿verdad? Que yo tengo que ir a comprar tomate al súper y regreso sin tomate. Nosotros somos fáciles para olvidar, para ignorar. En parte porque creo que tenemos mucha bulla y muchos pensamientos. Me ha pasado a mí que cuando uno va manejando, lo primero que uno va pensando es que no se meta una moto y que no me coma el hueco que está en aquel lado. ¿A usted le ha pasado eso? Yo voy pensando, tengo que capearme aquel hueco, Pero en eso empiezo a pensar en otra cosa, ¿verdad? En cómo va el partido del Barça, y en que tengo que ir a hacer tal cosa, y me como el hueco. Qué chichón da eso. Pero en parte es porque no puedo concentrarme en una sola cosa, porque tenemos muchos pensamientos. Y a veces eso evita que saquemos la enseñanza que necesitamos en algún momento específico. Hoy en la mañana yo leía un libro con Amy, y ni siquiera tienen que ser pensamientos contradictorios, pero es que nos cuesta concentrarnos. Estaba leyendo un libro con Amy y hay una sección del libro que yo no tengo memoria qué fue lo que dijo el autor. Y la razón es porque en mi mente yo estaba cantando Con Todo de Hillsong, porque ayer la cantamos en Jóvenes. Y entonces yo estaba en mi mente inyectado, ¿verdad? Cantando Con Todo. Pero no logro recordar qué decía el autor del libro porque no me concentré. Y entonces hay una idea constante cuando ustedes leen Proverbios, un consejo a intencionalmente poner atención a algo que quizás hasta pueda salvar mi vida. Quizás pueda evitar que yo cometa un error. Ponerle atención a eso. Y nosotros, el problema es que a veces no prestamos atención porque creemos que no es importante, pero tenemos que ser lo suficientemente humildes para imitar al que hace algo bien
y suficientemente astutos o sabios o inteligentes para evitar el que hace algo mal. Y hay algunas palabras claves que yo quiero que nosotros resaltemos de estos primeros 5 versículos que creo que nos van a ayudar a entender, ya sea por la frecuencia con la que se usa o por la relevancia dentro del texto, lo que el Señor estaba inspirando al apóstol Pablo a escribir. La palabra que más se repite en estos primeros 5 versículos son 2. Una es todos y la otra mismo o misma. ¿Okay? Son las 2 palabras que más se repiten. Todos estuvieron bajo la nube. Todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos el mismo alimento. Todos bebieron la misma agua. Y si dice todos, ¿quiénes fueron? Todos. ¿Ok? Es decir, no hubo una segmentación de Dios, ¿verdad? No fue que Dios dijo, bueno, a los favoritos les voy a decir esto y a los otros los dejo allá a la deriva y que, ¿verdad? Que les vaya como les tenga que ir. No fue que Dios se manifestó a unas personas y eso los hizo pasar por tierra seca y a los otros que se mojaran los pies. No, Dios se manifestó a todos por igual. ¿Ok? Eso es lo primero que es importante resaltar de esa historia que el apóstol Pablo está trayendo a la memoria. Lo segundo que es importante es Cristo. Cristo se manifiesta en este pasaje como agua, alimento y roca espiritual. El texto cita diferentes manifestaciones de Dios, es decir, una nube, pasar en medio del mar, pero concluye diciendo que todo esto en algún sentido era que ellos eran alimentados y saciados por Cristo. Hay que reconocer allí esta verdad, porque hay una pregunta para cada uno de nosotros, es ¿cuál es nuestro sustento? ¿Qué es lo que me sostiene a mí? Si a mí lo que me sostiene es el culto el domingo, estamos fritos. Si a mí lo que me sostiene es saberme las canciones, saber ser testigo fiel de memoria, eso no funciona. Si a mí lo que me sostiene es haber llevado el discipulado 3 con una A, con un 100, no es eso solamente. A mí lo que me sostiene es Cristo. Ellos eran la roca espiritual, el alimento y la bebida era Cristo. Y entonces considerar cuál es mi sustento como cristiano. Quizá los israelitas no se daban cuenta, pero quien los sostenía, quien los sustentaba, era Cristo. Eso es lo que dice el pasaje. La tercera cosa que quiero que notemos del pasaje, y es quizás de las partes incómodas del texto, es que el texto viene muy bien. O sea, usted lee los primeros versículos y dice, qué chiva, una nube los acompañaba, se abrió el mar, ¿verdad? OMG. Y después de eso dice, dependiendo de la versión que usted esté leyendo, sin embargo. O la versión otra, pero. Hay un pero allí. Y el pero no tiene que ver con Dios. Dios sigue siendo quien Él es. Y Dios seguía manifestándose en toda su gloria y majestad a los suyos. El problema, el pero, somos nosotros. Él alimentaba, sostenía, los guiaba, los hacía pasar por tierra seca, pero hubieron muchos que no creyeron. Hubieron muchos que no agradaron a Dios. Eso me recuerda a muchos pasajes de la Biblia. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él era la luz del mundo, pero el mundo prefirió la oscuridad. Esos peros que duelen, ¿verdad? Esos sin embargo que nos hacen reflexionar que Dios permanece fiel con los suyos, pero los que le damos la espalda quizás somos nosotros. Y la cuarta cosa que quiero que reflexionemos es la mayoría de ellos. Esa es la otra que duele. No todos, pero muchos. Las masas son difíciles de ignorar. Es difícil. Los tumultos son difíciles de no seguir. Eso es complejo. El cristianismo en algún sentido es simple. Por lo menos la instrucción es morir a usted mismo, seguir a Cristo con todo su corazón, con toda su mente, que sea el Señor de su vida. Eso es relativamente simple, pero es difícil hacerlo porque la mayoría de gente no va por ese camino angosto y no quiere cruzar por esa puerta estrecha. Entonces usted se va a ver muchos momentos de su vida yendo en el sentido contrario a donde todo el mundo va. Y cuando uno hace eso, la mente le grita, no haga eso porque usted está loco o está loca.
Pero dice que la mayoría de ellos no agradó a Dios. Las decisiones del cristiano casi siempre nos separan de las masas, las decisiones que nos acercan a Cristo. Y entonces quizás si estamos yendo para donde todo el mundo va, hay algo que revisar en nuestra vida. Y este fue el caso de los israelitas, la mayoría de ellos no agradó a Dios. Con esto en mente yo quisiera que ustedes piensen, porque cuando yo leía este pasaje me recordaba otro pasaje de la Biblia que quiero que reflexionemos y lo podamos comparar, y es Lucas capítulo 8 del versículo 11 al 15, para que lo anote y lo podamos buscar. Yo les voy a seguir leyendo en Nueva Traducción Viviente. Esta es la explicación de la parábola del sembrador, no la vamos a leer toda, pero la idea general es que el sembrador salió a sembrar y entonces él tira la semilla y esa semilla cae en diferentes terrenos y entonces el Señor Jesús le va a explicar a sus discípulos qué significan esos terrenos donde cae la semilla. Versículo 11 al 15. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra, la tierra fértil, representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. ¿Okay? Comparemos estos dos pasajes por un momento. Cuando analizamos esta parábola y la explicación que hace el Señor Jesús, la primera pregunta es, ¿la semilla que cae en todos los terrenos es la misma, sí o no? Sí. ¿Okay? Ahí no está diciendo que tiró unas semillas de un tipo para un lado y otro tipo para otro y por eso no germinaron. No, el sembrador salió a sembrar la misma semilla y él la repartió en el terreno. ¿Okay? Si eso es así, si la semilla es la misma y la semilla es la palabra de Dios, entonces la pregunta es, ¿por qué hay resultados diferentes? ¿Cuál es la respuesta? Sí, todos están mal porque no escuchan ninguno. La respuesta es porque el terreno es diferente. ¿Okay? El resultado es diferente porque el terreno es diferente. El resultado no es diferente por la semilla es la misma. El problema es dónde cae. ¿Okay? Entonces, ¿quién determina el resultado de la cosecha? ¿La semilla o el terreno? El terreno. Que mi hermano diga hoy, yo soy el terreno. ¿Okay? Yo soy el terreno. Ustedes son el terreno donde cae la semilla. Quien determina la cosecha es, ¿qué tan fértil es usted? Espero que eso le duela un poco. Porque aquí lo que dice es que hay una semilla que cae al lado del camino, por decir así, en la calle, y eso es la gente que se deja robar la palabra por Satanás. Eso puede significar muchas cosas. Yo le doy algunas ideas: por distracción, por incredulidad, por prejuicios, por heridas. Se deja robar la palabra. No puede crecer la palabra en usted porque usted se deja robar. Lo siguiente, puede ser que su terreno sean las rocas, es decir, no tiene raíces profundas. Es gente que se alegra temporalmente, pero como no permanece en la palabra de Dios, no hay un fruto. Y no llega a la madurez. Y luego los espinos, que es desplazar la semilla. Y escuche las tres cosas que usa: preocupaciones, riquezas y placeres. Pero el mismo Señor Jesús da la clave para hacer un terreno fértil. ¿Verdad? Porque esto no es una adivinanza, no es que usted diga, ¿y ahora cuál terreno soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? El Señor Jesús no está por las de hacerlo usted sufrir, Él está para guiarlo usted a la verdad a través de su palabra. Y Él dice cuál es la clave. Él dice, esta semilla que cayó en tierra fértil representa a las personas sinceras. Esto me recuerda, hemos estado estudiando Timoteo en jóvenes y lo que constantemente le dice Pablo a Timoteo en la primera carta es, ten una fe genuina, esa palabra, ¿verdad? Ser real, querer realmente servir a Cristo, querer realmente ser un discípulo de Jesús.
Una fe genuina. Ellos son los que oyen la palabra y ¿qué hacen? Esa es la clave. ¿Qué es lo que hacen los que oyen la palabra? Y esa es la clave para que germine. La retienen o se aferran a ella, cualquier versión que esté leyendo. Se aferran a la palabra como lo que es, como la verdad. Y entonces cuando vienen las dudas y las tentaciones y los dardos del enemigo, yo levanto el escudo de la fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios, porque yo sé que esa es la verdad. La gente sabe que dentro de la armadura del cristiano está la fe. Lo que no saben es fe en qué. Es fe en la palabra de Dios. Entonces cuando el diablo me dice a mí una mentira, yo digo, eso no es verdad, porque yo conozco la verdad. Y entonces ese escudo permite que yo me proteja ante las mentiras del diablo, ante los placeres del mundo, las riquezas, las preocupaciones. Así que de estos dos textos quizás podamos extraer algunas conclusiones. Todos somos, en un sentido literal y espiritual, creamos o no en Dios, sostenidos a través de Cristo, porque Él es el que sostiene todas las cosas y por Él fueron creadas, pero cada corazón decide si abraza la necedad o abraza la verdad. Todos podemos experimentar a Dios, pero eso no significa que todos lo vamos a agradar, porque quizás podríamos, habiéndolo experimentado, no creerle. Esos son el tipo de milagros que usted dice, bueno, si a mí me pasara eso, yo no dejo de creer. A ellos les pasó los milagros más espectaculares que usted pueda leer. El mar se abrió y aún así, ellos abrazaron la necedad porque no creyeron. Las experiencias en Dios no significan conocer y agradar a Dios. Eso es así. Recuérdense de los pasajes más duros que el Señor Jesús habla. Él dice, hay mucha gente que va a andar echando fuera demonios, hablando en mi nombre. Es decir, gente que, ¿verdad? Que en la iglesia la aplaudiríamos y diríamos, ¿qué ministerio es de esa persona? Y que cuando lleguen el Señor les va a decir, yo no los conozco. Y usa una frase que es durísima, hacedores de maldad. ¿Cómo alguien que hacía eso es hacedor de maldad? No tiene sentido. Pero una cosa es tener experiencias en Dios, decir, yo experimenté ese día en que Dios hizo esto, hizo lo otro, a vivir en Dios, a ser cristiano con esa fe genuina que el apóstol Pablo está queriendo que ellos identifiquen a través de la experiencia de sus antepasados. Y lo otro que podemos concluir es que el terreno de mi corazón, al recibir la palabra de Dios, determina la cosecha de la semilla. Hermano, no es que hay una persona que Dios ama más, entonces Dios le habla más fácil. No es eso. Es que hay alguien que quiere tener intimidad con Dios y hay otro que solo quiere venir el domingo para sentirse bien y empatar. Diferente. Es diferente. Vamos a avanzar hacia el versículo 6 al 10 y esta sección del tema de hoy es un ejemplo para evitar. En esto es lo que el apóstol Pablo está intentando concentrar su mensaje con el fin de que no dejemos de correr esta carrera con sentido, como vimos en el capítulo 9. Versículo 6 al 10. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer la inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Mis hermanos, lo primero que hay que ver aquí es que no todos los ejemplos son para imitar. Ese es el tema de hoy, un ejemplo para evitar. Y entonces hay una frase que a mí no me gusta porque yo creo que no es bíblica, que es un dicho, no una frase, es nadie escarmienta por cabeza ajena. Mis hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, no seas orompo, ¿verdad? Hay un ejemplo ahí que usted tiene para evitar caer en lo mismo. Y yo les pongo este ejemplo, si yo voy manejando y el carro al frente mío se va en un huecote, mentira que yo voy a decir, voy a escarmentarlo yo para ver qué se siente, ¿verdad? Para ver si el compensador mío aguanta. No tiene sentido, pero nosotros a veces nos comportamos así en la vida. Como si los ejemplos buenos y malos no deberían generar un cambio en nosotros, pero deberían.
Yo veo a David y yo digo, yo quiero ser como David, en el sentido de que él adoraba al Señor sinceramente. Su única pasión era adorar a Cristo, ¿verdad? Ese era su mayor deseo. Él era un hombre conforme al corazón, pero yo no quiero ser un adúltero como era David. O sea, tengo ejemplo en él, ejemplo bueno y ejemplo malo. Y sería tonto de mi parte no entender que cuando él adulteró estaba ocioso, debería haber estado en la guerra, pero su mente estaba puesta en nada. Entonces, si mi vida espiritual yo estoy ocioso y no estoy haciendo nada y no me estoy moviendo y no estoy siendo alimentado por la palabra de Dios, ya tengo ejemplo de lo que me puede suceder. Entonces, eso tiene que ayudarme a mí a evitarlo. Recuérdense Proverbios, ¿verdad? No andes con los malos, porque los malos van a hacer esto y lo otro. No te juntes con ellos, más bien toma mi consejo, pégatelo en la frente, dice, guíndalo en tu cuello, grábalo en tu corazón, para que evites lo que yo te estoy diciendo que puede pasar. Algunas cosas de las que dice el pasaje aquí son 5 cosas que dice que nosotros tenemos que evitar. Creo que es un consejo general. El consejo general es, revise las experiencias de otras personas y evite caer en eso. Pero a pesar de esa generalidad, hay 5 cosas que menciona el apóstol Pablo que vamos a ver. La primera es codiciar lo malo. Esta palabra que se usa en este pasaje para codiciar también se usa en otras partes de la Biblia como lujuria. Entonces tiene que ver con un deseo, un anhelo lujurioso, insano, enfocado en el bienestar propio sin detenerse hasta conseguirlo. Ellos codiciaron lo malo. Escuche esto, ellos están caminando por el mar, en medio del mar en tierra seca. Ellos están siendo guiados por una nube. Ellos, ¿verdad? Están recibiendo milagros, están recibiendo comida de donde no hay comida, agua de donde no hay agua, y ellos codiciaron lo malo. Había un anhelo insano por su propio bienestar, porque ellos creían saber más que Dios y tenía que pasar lo que ellos creían que tenía que pasar y de la forma en la que ellos creían que tenía que suceder. Y codiciaron lo malo, y el apóstol Pablo dice, tengamos cuidado de que no nos suceda lo mismo. Tengamos cuidado de no caer en idolatría, que es reconocer como Dios en mi vida a algo o a alguien más que a Cristo. Y yo sé que cuando nosotros vemos estos pasajes siempre decimos, idólatra, no, yo no. Pero quizás deberíamos revisarnos más profundamente. Hay algo que guía tus decisiones que no sea Cristo. Hay algo más en lo que tú pones toda tu atención y todos los deseos de tu corazón por obtener que no sea Cristo. Y quizás allá encontremos que hay algo que está en el trono de nuestra vida, en alguna área que no es Cristo. Quizás es el dinero, quizás es el trabajo, quizás son otras cosas. Quizás es la familia y no Cristo. Lo otro que nos dice el apóstol Pablo es que evitemos la inmoralidad sexual. Hasta este momento de Corintios hemos hablado recurrentemente de este tema. Así que no creo que haya que profundizar más, pero es vivir la sexualidad de una forma que Dios no planeó que sucediera. Es decir, es un regalo de Dios para nuestras vidas en el momento correcto, de la forma en la que Él quiere que nosotros obtengamos la satisfacción de ese acto. Y entonces la inmoralidad sexual era hacerlo como a mí me diera la gana, porque yo soy el dueño de mi cuerpo. Él está diciendo, eviten eso. Y 2 cosas más Él dice que evitemos. Una es poner a prueba a Cristo. Y esto es interesante porque la frase que se usa en el original tiene esta idea de intentar probar la naturaleza de algo con la intención de encontrarle las falencias. Entonces, en la historia en la que se está refiriendo el apóstol Pablo, es una historia donde ellos recién han sido guiados por Dios en una campaña militar y ellos lograron destruir al pueblo. Eso está en Números. Y dice que inmediatamente después ellos empiezan a decir, qué asco sabe ese maná. O sea, pero literalmente en el siguiente pasaje, estoy harto, estamos hartos del maná, estamos hartos de, ¿verdad? de las palomas que caen del cielo para comernos, las que no eran palomas, pero es que no me acuerdo qué eran, ¿verdad? Estamos cansados de que nos den eso, y tras de todo, Dios nos trajo aquí para hacernos morir. Ellos se enojan contra Moisés y contra Dios. Ellos prueban a Cristo porque están intentando encontrar las falencias en su plan. ¿Se entiende eso? Ellos pusieron a prueba a Dios porque están diciendo, hay algo que Él no calculó bien y está haciéndolo mal. Hay algo que está pasando en mi vida que no debería ser así. Y lo pusieron a prueba. Ustedes ven ahí los resultados de poner a prueba a Cristo, y que va en conjunto con la murmuración, que es la queja.
¿verdad? Es ese nunca estar satisfecho, esto es murmurar, hermano. Es murmurar contra Dios. El Dios que es todopoderoso, todo sabio, todo omnipotente, todo, y nosotros creer que sabemos más. Así que la Biblia está llena de personas que están llenas de virtudes y defectos. Si analizamos sus vidas, ciertamente vamos a encontrar áreas en las cuales nosotros debemos evitar ser como ellos. Pero a todo esto, la Biblia sí nos muestra el ejemplo de quien tenemos que seguir. ¿Ese ejemplo quién es? Cristo. Ese es el ejemplo en el que usted no puede tener dudas ni vacilaciones sobre que eso es lo que Dios quiere para su vida. Jesús es el ejemplo perfecto de la relación con el Padre. Él es la manifestación del amor de Dios para nosotros. Él es. Y nosotros tenemos que prestar suficiente atención sobre cómo actuaba Cristo, qué decía, en qué momento lo decía. Y la Biblia es recurrente en esto. Cuando a Él le trataban mal, Él no injuriaba de vuelta, que nos comportemos así. Él estaba en la cruz perdonando a todos los que no merecían, y entonces nosotros tenemos que responder de la misma forma cuando alguien nos ofende. Él es el modelo perfecto al cual yo tengo que poner mi mirada para caminar con propósito, como vimos en el capítulo 9. Así que encontramos en Cristo el ejemplo perfecto de una vida que agrada a Dios, y este es el llamado que va a hacer el apóstol Pablo en los últimos 2 versículos. Le pido a los músicos si pueden pasar, y vamos a leer versículo 11 y versículo 12. Dice así: estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito, escuche esto, ese es, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos Santiago, por la razón por la que está escrito? Les decía, esto está escrito para que ustedes, ¿verdad?, sean edificados, para que crezcan en amor. ¿Verdad? Está escrito por una razón, para que entendamos que Jesús es el Cristo, que de Él procede la vida. Esto está por escrito para que nos sirva de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. En Valera del 60, que no la sabemos, el que cree que está firme, mire que no caiga. Gracias, tengo como 3. El que está firme, mire que no caiga. Hay una intención y un llamado, creo yo, aquí del apóstol Pablo, en que prestemos suficiente atención para no caer en los errores que otras personas han caído, y hace un llamado. Este llamado es un llamado a estar advertido, sí, pero es un llamado, es una invitación a tener una vida de devoción. Ese es el llamado. El llamado es a permanecer pegados a la vid, porque fuera de Él nada podemos hacer. Ese es el llamado. El llamado es a tener una fe genuina, es una invitación no a la perfección, sino al anhelo verdadero e intenso de querer glorificar a Dios en nuestras vidas. Y ahí está el apóstol Pablo diciéndole a ellos, hay forma de agradar al Señor, y es viviendo para Él con todo nuestro ser, que Él esté en el trono de nuestro corazón y que nosotros podamos tomar todas nuestras decisiones con este deseo. Es un error pensar que nosotros no podemos caer en la tentación de la murmuración. Es un error pensar que nosotros no podemos caer en la tentación de la inmoralidad sexual. El día en que nosotros pensemos que no podemos pecar, ya pecamos. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. No pienses que te puedes sostener ahí por tu propia cuenta. Nunca se ha tratado de lo que tú puedas hacer, es de qué tan agarrado estás de la vid. Él es el que sostiene, es su diestra de poder la que te sostiene. Y es más bien qué tanto me someto, no qué tanto hago. No que tanto me esfuerzo, es que tanto me entrego. Así que este llamado y esta invitación es la que yo quiero que ustedes se queden en mente al finalizar el texto, que tenemos ejemplos sobre cosas que debemos evitar, pero principalmente tenemos un llamado para aferrarnos a su palabra y a su verdad. Y cuando nosotros conocemos Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesús da una respuesta, pero antes de él de dar esta respuesta, el asunto es que Él les dice a los discípulos, bueno, yo ya me voy, ¿verdad? Yo me voy y tranquilos, porque ustedes conocen el camino.
Y entonces yo siempre pienso, ¿verdad?, que esa era la frase de Jesús que todos se volvían a decir y decían, nosotros conocemos el camino, ¿verdad? Ellos están nerviosos, yo siento que eran momentos de tensión, ¿verdad? Como si lo sabemos. Y entonces Tomás, que de por sí ya se había equivocado varias veces, digo, ¿y ya qué más da? Y entonces Tomás le dice, Señor, yo no sé cuál es no sé cuál es el camino para llegar, o sea, no, ¿a dónde usted va? ¿A dónde va? Entonces Jesús se vuelve, Juan capítulo 14, versículo 6, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Le da la instrucción de dónde poner su mirada, dónde poner su atención. Mis hermanos, si nosotros, como decía Jeremías, hemos estado intentando cavar fuentes de nuestro propio esfuerzo para ver cómo nos satisfacen y cómo nos llenan. Pero esos son fuentes que no sacian, que el agua se va entre los dedos. La única fuente que necesitamos, de quien viene toda piedad y todo lo bueno y todo lo que necesitamos para sostenernos y sustentarnos, es Cristo. Ese ha sido y ese será. Él es el principio y el fin. Él es el centro. Él es la razón por la que estamos acá. Y si hoy usted siente que está un poco desviado porque está prestándole atención a algo que no es Cristo, es un buen momento para volverse y decir, Señor, yo quiero, como ese llamado, yo quiero pedirte, Señor, que me ayudes a no caer en la tentación, sino a permanecer aferrado en ti, para que haya en mí una cosecha que glorifique tu nombre, mucho fruto.